El senador Ricardo Anaya vivió un momento tenso durante un encuentro reciente, luego de ser confrontado directamente por un empresario que cuestionó sus declaraciones con firmeza. En medio de la discusión, el empresario lanzó una frase que rápidamente llamó la atención: "Soy empresario y tú no sabes nada", generando un ambiente de tensión que no tardó en viralizarse en redes sociales. El intercambio dejó ver las diferencias entre la visión política y la perspectiva del sector empresarial, especialmente en temas económicos y de desarrollo. Mientras Anaya intentaba defender su postura, el empresario insistió en que las decisiones y opiniones deben basarse en experiencia real dentro del ámbito productivo. Este tipo de enfrentamientos refleja el clima actual en el país, donde cada vez es más común que figuras públicas sean cuestionadas directamente por ciudadanos y actores económicos. La escena no solo generó debate, sino que también abrió la conversación sobre quién tiene mayor autoridad para opinar sobre el rumbo económico de México. Vamos con la información. Y del presidente. Yo quisiera dividir mi intervención en 4 partes: lo que la reforma no es, lo que sí es, la profundidad de nuestras diferencias ideológicas, que creo que es saludable reconocerlas, y finalmente en lo que ojalá podamos coincidir. Empiezo por lo que no es, porque yo seguí el debate en la Cámara de Diputados y noté de veras a muchas compañeras y compañeros francamente extraviados de todos los partidos, hablando de gas, de petróleo, de petroquímica, cuando esta reforma no toca en lo absoluto esas materias. De hecho, respecto de Pemex, lo único que toca la reforma es, como se ha dicho, que pasa de ser empresa productiva del Estado a empresa pública, que para efectos prácticos esto significa que la deuda de Pemex sea deuda soberana. Para algunos de nosotros eso no es conveniente, pero entiendo que para otros hay razones técnicas por las que eso podría ser conveniente. Pero todo lo demás, incluyendo contratos con particulares en materia de hidrocarburos, queda intocado. Ahora, ¿qué sí es la reforma? Como se ha dicho, es una reforma que prohíbe las concesiones en materia de litio, que establece que no constituirá monopolio lo que haga el Estado en materia de Internet, y fundamentalmente es una reforma en materia eléctrica. Ahora, ¿qué cambia y qué no cambia en materia eléctrica? Todos sabemos que la cadena tiene 4 pasos. Paso 1, generación de electricidad. Paso 2, la transmisión en alta tensión. Paso 3, la distribución en tensión media y tensión baja. Y finalmente, la venta al consumidor. Ya estaba prohibida en la Constitución, en la vigente, ya estaban prohibidas las concesiones, tanto en transmisión, es decir, alta tensión, como distribución, tanto tensión media como tensión baja, de tal manera que eso no cambia, se queda la Constitución como está. Donde está la diferencia fundamental es en generación. El cambio central de esta reforma es establecer un límite a los privados en generación de electricidad. Ese es el núcleo, esa es la nuez de esta reforma, y aunque no lo establece en el texto constitucional, abre la puerta para lo que ya ha anunciado la presidenta de México, que en su caso se discutirá y quedaría establecido en la legislación secundaria, que sería por lo menos 54% para el sector público, CFE, en generación, y hasta 46% al sector privado. Ahora, ¿por qué nosotros no coincidimos? Si ese es el corazón, si ese es el centro de la reforma, establecer un límite a los privados en generación de electricidad, nosotros no coincidimos por 2 razones. La primera razón, y hay que decirlo con claridad, es una razón de orden ideológico. El PAN es un partido que a nivel internacional pertenece a la Internacional Demócrata de Centro. Todos los partidos que formamos parte, digamos, de esa corriente ideológica, postulamos 4 principios: la eminente dignidad de la persona humana, la solidaridad, el bien común, y en el que me quiero detener, el principio de subsidiariedad. Desde nuestra perspectiva, debe haber tanta sociedad como sea posible y solo tanto gobierno como sea necesario. Tanta iniciativa privada, tanta ciudadanía como sea posible
y solo tanto gobierno como sea necesario. Esto evidentemente no es compartido por quienes forman parte de la mayoría, pero yo espero que podamos tener la madurez de entender que así como de nuestra parte sería un despropósito decir que esta reforma nos va a convertir mañana en Cuba y en Venezuela, pues de la misma manera sería un despropósito, que la mayoría dijera: es que el principio de subsidiariedad implica que ustedes solo quieren el lucro para los privados. Son simplemente posiciones ideológicas distintas que me parece tenemos que aprender a respetar. Pero la razón central por la que nosotros no podemos acompañar esta iniciativa es de orden práctico. Nosotros creemos que lo que los ciudadanos quieren y esperan de nosotros son tres cosas: energía limpia, barata y abundante. Y me quiero referir a las tres de manera muy breve. Primero, limpia. No podemos nosotros coincidir con que la Comisión Federal de Electricidad siga quemando combustóleo para generar electricidad. Entendemos que a partir de 2020 la CFE tiene un problema que tenemos que resolver. Es decir, hasta 2020 se le podía vender combustóleo a las navieras, pero a partir de que se hizo un anexo cuarto a la Convención de Marpol, de la cual somos parte como Estado mexicano, ya no se puede vender combustóleo a las navieras. Entonces, lo que CFE está haciendo es de las refinerías, ejemplo Tula, vender el combustóleo al ladito a la termoeléctrica y quemar el combustóleo. Creemos que eso debe parar. Segundo, creemos que debe ser más barata la energía y nos cuesta trabajo coincidir con esta reforma porque los números son claros. Cuando la iniciativa privada quema gas en plantas de ciclo combinado, produce electricidad a la mitad de lo que le cuesta a la CFE cuando quema combustóleo. Y lo pueden ver en las subastas de largo plazo, solar y eólica, es decir, rayos de sol y viento. Las subastas salieron 4 veces más barata la electricidad de lo que le cuesta a CFE generar electricidad con combustóleo. Y termino, perdón que me excedí un poquito, presidente. El último Adelante, punto. senador. Abundante. Salió la semana pasada una encuesta de la Asociación Mexicana de Parques Industriales. Cuando le preguntan a los industriales de este país cuál es hoy el obstáculo número 1 para poder crecer, lo cual implica generar empleo para la gente, el obstáculo número 1, muy por encima del problema de la seguridad, es la falta de electricidad. De hecho, en la encuesta, en una escala de 1 a 10, el problema de la falta de electricidad sale en 9.1. Por eso hay apagones, porque hoy no tenemos electricidad suficiente. Y decimos abundante, y con esto concluyo, prometo en 30 segundos. Porque tenemos todo para ser una potencia a nivel mundial. Fíjense, los ingleses traen un proyecto de 3.800 kilómetros de cable para traer electricidad de Marruecos, porque hay unos niveles de radiación que no tienen en Inglaterra, que sí tenemos en México. Entonces nos cuesta trabajo entender que le pongan una camisa de fuerza al sector privado cuando tenemos todo para ser una potencia energética a nivel mundial y crecer. Gracias, presidente, por su tolerancia. Es cuanto. Y tiene ahora su turno el senador Waldo Fernández González. Gracias, presidente. Senadoras y senadores, he estado escuchando con atención pues, dos visiones tan, digamos, hoy confrontando, debatiendo. Al igual que la senadora Jacob, la gran amiga desde hace muchos años, yo también vengo del sector privado y me parece que la palabra clave de estas reformas es el equilibrio. En un mercado de 131 millones de mexicanos, tal vez me esté quedando corto, el 46% que sea parte del sector privado es un gran mercado, incluso en los mercados más avanzados del mundo. También decir esta parte de la iniciativa privada es mejor administradora que el Estado, pues es que son funciones completamente diferentes. Como empresario, el principal obligación que tiene el director de una empresa, el chairman, el CEO, es generar riqueza para sus accionistas. Una empresa pública tiene una función social. Bajo esta dinámica, pues sería entonces incosteable la seguridad, la salud y otros temas. Entonces creo que la palabra aquí básica es equilibrio. A veces también me parece
que somos hasta un tanto ingenuos, por decirlo así, sobre la función que tiene cada uno. Quiero poner el ejemplo de España. En España llegó un momento en que era más caro pagar la luz, la energía eléctrica, que la hipoteca de tu casa. Y eso fue derivado a que se entregó todo de manera, incluso hasta irresponsable para ellos, en mi opinión, a la producción de los privados, cuyo todos los días su mandato es generar riqueza para sus accionistas. Que recordar, ya casi no nos acordamos, existe un conflicto en Europa entre Rusia y Ucrania y tiene que ver también con la energía. Cuando se habla de soberanía energética, me parece también que no entendemos las relaciones entre los países. Las relaciones entre los países, nosotros como latinos tendemos a romantizarlas. Somos amigos, somos hermanos. Las relaciones entre los países son de intereses. La principal función de la presidenta de México es cuidar los intereses de los mexicanos. La principal función de cualquier otro presidente de otro país es cuidar a sus gobernados. Y entonces, en esta dinámica, me parece que hoy tenemos una reforma constitucional que cumple con los equilibrios, que nos permite a todos, primero a los privados, pues ustedes pueden participar en un enorme pastel del 46%, sobre una población total de 130 millones de habitantes. Pero van a participar con todo. Perdónenme la expresión, pero van a participar con el filete, con el hueso y con el gordito. No solamente en estos focos poblacionales o las áreas metropolitanas, donde tenemos poblaciones de 5 o 6 millones de habitantes, y ahí sí quieres producir y vender solo en energía, pero no en otros lugares del país, donde entonces sí tiene que intervenir la Comisión Federal de Electricidad a cumplir con esta función social. El dictamen que se propone hoy a consideración propone la modificación, ya lo dijeron algunos de ustedes, del artículo 25, 27 y 28 de la Constitución Política. También escucho con atención cuando hablamos sobre la responsabilidad que tiene México dentro del concierto de las naciones de tener una transición energética, de generar energías limpias. Pero también quiero decir, senadoras y senadores, sin quitarnos la responsabilidad de lo que implica cuidar nuestra casa, que si los Estados Unidos, China, Rusia y la India no hacen nada por disminuir la mancha de carbono, que ellos solamente, esos 4 países, producen el 60 y tantos %, no va a haber una solución a las condiciones del planeta, y que muchos de los organismos internacionales que se quejan de esta reforma casualmente radican en estos 4 países. Ahí la gran contradicción. Ahí donde me parece que perdemos en esta relación con las naciones nuestra base fundamental, nuestra soberanía. No es solamente una reforma, en mi opinión, y de mi grupo parlamentario, pero también de la Alianza Morena PT Verde, para el presente. Implica un rediseño constitucional de un sector clave para el país. Hoy, con esta reforma, ponemos al Estado al servicio de la gente, y no por el contrario a lo que pudiera ser una ganancia irresponsable en perjuicio de la mayoría de las y los mexicanos. Desde este poder tenemos la obligación de garantizar mayoría de las y los mexicanos. Desde este poder tenemos la obligación de garantizar que cada mexicano y cada mexicana tenga acceso a electricidad de calidad, a precios justos y bajo un modelo que preserve nuestra independencia y nuestro bienestar. Hoy tenemos una oportunidad inmejorable para dar certeza a nuestra soberanía energética y al desarrollo económico de este país. Un mercado eficiente de la industria eléctrica requiere una expansión regulada por el Estado, con el objetivo de responder a los intereses de todo el sistema eléctrico nacional en beneficio de los propios usuarios, de todos nosotros. Por eso hoy se contemplan estos puntos básicos. El primero, pues, es el rescate de la soberanía energética. Es un paso fundamental para que el Estado mexicano recupere la electricidad como un recurso vital para nuestra seguridad y desarrollo económico. Al devolverle a la Comisión Federal de Electricidad su carácter de empresa pública, reafirmamos su principal misión, que no es maximizar ganancias, sino es el servicio a los ciudadanos y a los sectores estratégicos de nuestro país. También se garantiza la participación de los privados, como ya lo mencioné, y el derecho al Internet, que es algo clave. El Internet es un derecho humano, y si dejas la posibilidad de la conectividad de las personas de acceder a este servicio solamente en manos de privados, estaríamos violando el principio fundamental de este derecho humano. Los derechos humanos, el principal tutor de la protección de los mismos es el Estado. Con esto concluyo y evidentemente, presidente, vamos a ir a favor de esta gran reforma constitucional.